vamos a presentar este libro de autoría de Luis Hernández Navarro, que se llama Cero Conducta Crónica de la Resistencia Magisterial. Creo que es un libro que en estos momentos es importantísimo, ¿sí? Tal como se están dando las cosas dentro del magisterio, tal como tenemos a nuestros niños mexicanos en manos de un sindicato absolutamente corrupto, y lo que nos narra en todo este libro son todas las luchas magisteriales que se han dado desde hace varios años para acá. Tenemos aquí con nosotros también a otro maestro muy querido nuestro, y que es ni más ni menos el secretario general de la sección 9 de aquí del Magisterio en la Ciudad de México, y quien va a acompañar a Luis para presentar este libro. Al final, quienes estén interesados en la lucha magisterial, les regalaremos este libro. Gracias. Cuando ustedes lean el libro de Luis Hernández, se van a dar cuenta de en cuántas ocasiones se ha violentado la ley, y el asunto es que no pasa nada. El Bester Gordillo mandó a asesinar al compañero Misael Núñez Acosta. Metimos documentos, se metieron documentos, y el asunto está es que sigue libre, sigue libre. O sea, el asunto de la ley, nosotros dijimos, oh, pues nos vamos por esta parte, y sencillamente tenemos los resultados que la ley aquí en nuestro país no funciona, o por lo menos no funciona para una parte, ¿no? Para los otros, bueno, pues ahí está, siempre hablarán a nombre de la ley. Nosotros nos fuimos contra todas estas, todos estos actos fraudulentos del Bester Gordillo. Nosotros nos fuimos por la vía legal, metimos una demanda, un amparo, y ¿qué creen? Ganamos, históricamente ganamos. Jamás les habían dado a ningún movimiento democrático por la vía legal un triunfo, y nosotros lo ganamos. Y ahí saltamos de gusto, dijimos, ya ganamos. Le quitaron la toma de nota a ellos. Oh, pero después viene el México real. ¿Qué creen? Que ellos siguen operando con cuotas y siguen operando con comisionados. Traigo aquí en mi poder los laudos del tercer tribunal en materia laboral, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, donde nosotros ganamos, y como si nada hubiera ocurrido. Por eso, déjenme decirles que cada que escucho a Calderón o a Blake decir que el objetivo central del Estado mexicano es hacer respetar las leyes, déjenme decirles que depende de mi estado de ánimo. O me empiezo a reír o les miento la madre. Esta es la situación que atravesamos ahora en la sección 9, y nos han querido derrotar. Nos han querido derrotar por cansancio, con amenazas, con restricciones. ¿Y qué creen que les digo? Que no nos hemos caído, que ahí seguimos en la lucha, que no vamos a parar, y que cuando leemos, por ejemplo, yo ahora que me puse a leer la carta que le dedican a Misael Núñez Acosta, que Luis recabó en su libro, se me hinchan las venas y digo, ahora menos nos vamos, ahora hay que resistir más, y que a todos nos corresponde, desde la trinchera en que estemos, seguir luchando. Muchas gracias a Francisco por esa generosa presentación que hace del libro. Francisco es un compañero ejemplar, lleva toda la vida batallando por educar a los niños, por democratizar el sindicato, por democratizar el país. Como ustedes lo vieron en su narración, conoce bien la situación de la educación, la situación del sindicato, pica piedra todos los días, a diferencia de muchos o tantos líderes sindicales que tienen el privilegio de solamente dedicarse a la labor de gestoría, de defensa de sus afiliados, pues él tiene que estar frente al grupo, tiene que hacerse cargo de las tareas educativas y luego ir a chambear en la tarde-noche para mantener vivo la experiencia sindical. Eso requiere, además de mucho corazón,
pues mucha condición física. Entonces muchas gracias a él y muchas gracias también a Para Leer en Libertad por la publicación del libro, la organización de esta presentación. ¿Cómo nace este libro? Pues el libro yo quise escribir ese libro en distintos momentos a lo largo de estos últimos 30 años. Y el libro se iba quedando, iba teniendo a lo mejor la suerte de no ser terminado. Hasta que hace unos meses Paco Ignacio Taibo II, como ustedes saben, es, entre otras muchas cosas, además de historiador, escritor de novelas policíacas y impulsor de Para Leer en Libertad, comenzó a insistirme en que tenía que hacer ese libro para que se publicara y se difundiera. Y hay de uno, si le dice uno que no a Paco, hay que llevar cuidado, porque Paco acostumbra en sus novelas policíacas a meter a sus amigos y a sus enemigos con nombres reales, y ahí ajusta cuentas. Entonces yo tenía con esas llamadas telefónicas suyas una especie de espada de Damocles en la cabeza, a punto de caer, ¿no? Y estaba seguro que si no le entregaba ese libro, pues iba a acabar apareciendo yo en una próxima novela como entenado del Bester Gordillo, o como judicial, o como algo así. Entonces tuve que trabajar para entregar el libro y poder descansar. Es cierta, la historia es cierta, no es mentira. El libro se llama Cero en Conducta, Crónicas de la Resistencia Magisterial. ¿De qué trata? Bueno, trata básicamente, como lo reseñaba muy bien Francisco, de la historia del movimiento magisterial democrático en las últimas 3 décadas. Son ya más de 30 años, pero en donde los maestros, primero del sur, después de todo el país, decidieron tomar en sus manos el gobierno de su destino y han protagonizado a lo largo y a lo ancho de la geografía nacional una inmensa cantidad de luchas para democratizar el sindicato, para mejorar sus condiciones, para apropiarse del proceso de trabajo y también para transformar el país. El libro busca narrar esas luchas y contar los enemigos a los que ese movimiento se ha enfrentado. Para eso se tiene que ir un poco más para atrás, hay algunos apuntes sobre cómo se forma el sindicato donde esos maestros tienen que estar afiliados, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Habla un poco de lo que los maestros llaman la galería de terror de Venezuela 44. Ustedes saben que las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE están precisamente en las calles de Venezuela 44, y hay un salón especial en donde cada uno de los secretarios que han estado formalmente al centro del sindicato, porque en los hechos solamente han habido 3 que han mandado, ¿no? Todos los demás han sido más o menos sus achichincles, pero bueno, ahí están los retratos de todos ellos. Entonces los maestros democráticos tuvieron a bien bautizar ese auditorio, esa sala, como la galería de terror, imagínense cuántos años de cárcel hay con todos esos personajes ahí juntos que están pegados en la pared. Bueno, están esas pequeñas historias, pero el corazón del asunto son esas luchas y esos maestros de carne y hueso. Como les decía, el libro se llama Cero en Conducta, ese es su nombre, y su apellido es Crónicas de la Resistencia Magisterial. ¿Por qué tiene ese nombre? Bueno, la respuesta es más o menos obvia, ¿no? Es una historia de unos maestros que son una bola de revoltosos. Cada 15 de mayo vienen, se instalan en las calles de Venezuela, de Brasil, en frente de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, instalan campamentos, recorren la Ciudad de México organizando marchas, ¿no? Y cada año también la prensa
se encarga de organizar grandes campañas mediáticas para satanizarlos, para decir que son revoltosos, que merecen cero en conducta. Pero bueno, se llama también cero en conducta por una razón que creo que es relevante. Probablemente algunos de ustedes son o han sido maestros o recuerdan sus días en las aulas, y recordarán que en muchas ocasiones los alumnos más inquietos, a veces los más inteligentes, aquellos que tenían más interés y más vocación por el saber, en muchas ocasiones cuando se encuentran frente a maestros que son rígidos o autoritarios, ¿verdad?, son alumnos que son calificados con un cero en conducta, precisamente por esa inquietud y por esa curiosidad intelectual que en un sistema de educación rutinario y esclerotizado, pues es muy difícil darle causa. Bueno, esos maestros que son críticos, que son, yo diría, en muchos sentidos, la simiente de nuestra democracia, de la que se ha logrado construir y de la que todavía es necesario construir, pues son el equivalente a esos alumnos inquietos y revoltosos a la que los maestros autoritarios no saben cómo manejar. Y se llama Crónicas, o apellidos Crónicas de la Resistencia Magisterial, porque el libro da cuenta de episodios relevantes de la lucha. En lugar de ser una cronología perfectamente estructurada de las distintas etapas y fases, una narración lineal de la historia de esa lucha, pues el libro se permite la licencia de contar esa historia a través de grandes y pequeños episodios y de retratos de algunos personajes que han sido relevantes. Algunos dirigentes, otros maestros de base, maestras y maestros, de tal manera que entonces es a través de este conjunto de crónicas como se quiere establecer una especie de álbum de fotos, ¿verdad?, que permita hacer el recuento de esos momentos, en muchos sentidos ejemplares, de lucha de los maestros. Hoy precisamente sale en el periódico en el que trabajo, en La Jornada, una nota muy interesante. Resulta que en el estado de Puebla, a los maestros del sistema de educación pública se les está repartiendo 2 libros de una iglesia de nombre Cienciología, una iglesia más o menos esotérica, ¿verdad?, nacida en California en el siglo XIX, ¿no?, alrededor del gran boom inmobiliario y de desarrollo de la ciudad de Los Ángeles y California, pero que ha venido expandiéndose de distintas maneras por todo el mundo, ¿no?, y buscando penetrar a las élites y buscar penetrar a los sistemas educativos. Todavía no se modifica el artículo 3º constitucional para que nuestra educación deje de ser laica, obligatoria y gratuita. Uno se tendría que preguntar por qué un gobierno estatal está distribuyendo entre los maestros propaganda religiosa. La justificación que el secretario de Educación, un personaje que viene del partido Convergencia, ¿no?, Maldonado, da, es que estos libros fueron donados por Marinela Servige. Marinela Servige, entre paréntesis, es la hija del dueño de Pan Bimbo, que, como ustedes saben, distribuye masivamente su comida chatarra en las cooperativas escolares de prácticamente todo el país, y ahora que hubo un intento por regular ese tipo de venta de alimentos chatarra en las escuelas, hubo una gran campaña que prácticamente abortó a cualquier intento de regulación razonable
esos alimentos. Bueno, ella donó esos libros, ¿no? Y según el secretario de Educación del gobierno de Puebla, esos libros les van a permitir a los alumnos prepararse mejor para enfrentar la prueba enlace. Yo no sé si el señor Hubbard, ¿no?, que es el gran santo patrono de esa iglesia, sabía antes de haber nacido, ¿verdad?, cómo preparar mejor a los alumnos para enfrentar la famosa prueba enlace, que esa es otra historia, pero ahí lo están distribuyendo, ¿no? Curiosamente, el señor Maldonado está ahí en Puebla, precisamente como una posición del Bester Gordillo. El Bester Gordillo organizó la campaña electoral del gobernador triunfante, ¿no?, y tuvo esa posición como una posición clara. Otra vez la pregunta es ¿por qué una fuerza que tendría que defender la educación laica no lo hace? Bueno, no es de extrañarse. Hace un momento Francisco nos contaba la historia verdadera de el Bester y su piel de león, ¿no?, en el África, ¿no? El chistecito le salió a los maestros en $45,000, nada más el pago al brujo, pero bueno, hace también escasos 2 semanas, la profesora Gordillo tuvo a bien placearse con el Dalai Lama, ¿no? Su santidad, que durante muchos años fue agente de la CIA, ¿verdad? Verificado, o sea, testificado por él, no es calumnia, $180,000 al año, ¿verdad? Y además ha tenido, entre otras cualidades, la de incursionar por la santería, ¿no? Y el problema es que no ha sido demasiado rigurosa, y ha tenido también el cuidado, por aquello de quién sabe qué le vaya a pasar en el más allá, ¿verdad?, de tener buenas relaciones con obispos importantísimos de la jerarquía católica mexicana, ¿no? Bueno, todo esto para decirles que este libro aparece en un momento en el que la educación pública en nuestro país y los maestros que trabajan en los sistemas de educación pública están bajo ataque, en un momento muy delicado para la educación del país. No exagero, si ustedes revisan la forma en la que la televisión, la radio y algunos periódicos tratan a los maestros y comienzan a apuntar los adjetivos que se les endilgan, ¿no?, van a poder llenar páginas y páginas con adjetivos, todos ellos de carácter negativo. Los maestros nos dicen son flojos, son vagos, son privilegiados, tienen a los niños como rehenes, ¿no?, han secuestrado la educación, reciben salarios estratosféricos, ¿no?, que nos diga aquí Francisco que tan estratosféricos son los salarios de los maestros. 3.600 quincenales. Y los adjetivos se disparan uno tras otro, tras otro, tras otro, sobre todo en los momentos en los que hay conflictos laborales, no exclusivamente, pero van creando juntos una imagen de los maestros como de seres perversos que han corrompido a la educación y a la niñez, ¿no? El siguiente paso, seguramente en esta guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, será el de señalar a los maestros como los responsables de haber creado a los Chapos, y a los Mayos, y a los Alaskas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya hubo un incidente en donde un famoso miembro de la familia, la tuta, resultó que era maestro, y de ahí se armó una campaña sobre la relación entre los maestros y los narcotraficantes que no dejaba pie con cabeza. Pero además de la campaña en contra de los maestros, hay una campaña salvaje en contra de la educación pública, ¿no? Somos un país de reprobados, nos dicen, ¿no? La educación es un desastre, y los adjetivos se ligan uno tras otro, y de repente aparecen ahí una serie de instituciones
de carácter privado, como Mexicanos Primero, que son los que evalúan la educación en este país. Y uno comienza a rascar quiénes son los patronos o los miembros de los consejos de esta institución, y resulta que todos ellos son los señores del dinero de este país, ¿no? Gentes involucradas en escándalos familiares tremendos de asesinatos de los hijos por el padre, de persecución de los padres a un hijo por ser homosexual, unas historias tremendas. Esos son los que están financiando Mexicanos Primero. Ahí está, por supuesto, el señor Baileres, el señor Slim, etcétera, etcétera. Y ellos son los que quieren establecer el canon, ¿no? Ellos son los que quieren establecer la pauta de lo que debe ser nuestra educación. Por supuesto, lo que están buscando es quedarse con un negocio de muchos miles de millones de pesos, como se han venido quedando, por ejemplo, con el negocio de la enciclomedia, miles de millones de pesos para maquinaria y contenidos que no forman parte del patrimonio de las instituciones educativas, sino que se rentan, ¿no? Y ahora se quieren quedar con el negocio de la evaluación y con muchos otros. Bueno, el libro busca dar cuenta de este ataque, advertir sus principales características y alertar, porque finalmente la educación pública en nuestro país es una conquista de los obreros, de los campesinos, una conquista que costó muchas vidas, costó un gran esfuerzo. No podemos permitir que se pierda como se quiere que se pierda por parte de estos actores privados. El libro también da cuenta de un fenómeno que me parece que es muy relevante, y es que detrás de cada una, o de muchas, para no exagerar, detrás de muchas de las luchas por la democratización en este país, uno puede encontrar siempre un maestro. A veces como dirigente, a veces como simple apoyador, ¿no? A veces como asesor, pero en las organizaciones campesinas, en las organizaciones de pobres urbanos, en las luchas electorales, en las luchas por el medio ambiente, hay siempre un maestro. Y la mayoría de los casos son esos maestros que son democráticos. La perversión del sindicalismo que se practica por parte de quienes han usurpado la representación del CENTE, ha creado un embrollo tal que la única manera en la que efectivamente se puede avanzar para democratizar el sindicato es avanzando en las otras dos tareas, de apropiarse del proceso productivo, de la materia de trabajo, en este caso de la educación, y avanzar simultáneamente en la democratización del país. En ese sentido, entonces, el libro lanza o propone un mensaje. Y ese mensaje, con esto termino, ese mensaje es muy claro. Ese mensaje es, en un país como en el que vivimos, ¿no? Donde hay tantos crápulas, tantos canallas, tantos tranzas, ¿no? En la esfera de la política y del poder, en este país, a pesar de ellos, es posible hacer un cambio a fondo. Y si ese cambio a fondo es posible, es precisamente gracias a los maestros democráticos. Muchas gracias. Perdón, les pedimos a todos que se queden sentados. Ahora va a bajar Luis a firmar los libros. Aquí una maestra de plática. Con permiso, Gracias. Quiero que me Nuestro primer éxito de librería, Dani. El super libro de Luis Hernández. Muy bueno. La ondita